buenos días a todos. Mi nombre es Diego Erickson Giraldo Wiles, residente de tercer año. La idea del día de hoy es hablar de un tema bien interesante del cual pues conocía muy poco, había leído realmente muy poco y parece muy interesante, sobre todo en el medio en el que nosotros nos movemos. Agradezco al doctor Carlos Barros por su asesoría tan amable. El contenido que les propongo entonces, primero va a plantear un caso clínico de la vida real. La idea con este caso es pasar a una introducción y unas complicaciones referente a un procedimiento realizado en la atención de ese paciente. Luego hablaremos sobre qué es la segunda víctima, sobre seguridad en la información y finalizaré con un autodebriefing también del caso clínico y finalmente con unas conclusiones que están muy en concordancia con todo lo que vamos a tratar y lo que se revisó pues, de la literatura. El caso clínico, entonces, le pusimos un nombre aleatorio, Malón, es un hombre de 33 años, una fragilidad de 2, que quiere decir que sus patologías de base no le alteran el funcionamiento de su vida diaria y están controladas. Tiene un antecedente de epilepsia con 2 intentos suicidas previos y además es tabaquista activo. Para el manejo de la epilepsia consume fenobarbital, 100 miligramos vía oral, dice que una sola vez al día. El motivo de consulta es porque está muy dormido, nos refiere una tía, ingresó más o menos a las 7 de la noche, 7:30, recién se habían recibido el turno y la tía nos lo trae porque estaba muy dormido, frío, notaba que no tenía ningún tipo de respuesta a los estímulos, tenía cialorrea y tenía unos movimientos raros. Lo que ella mencionaba era que hacía como unas especies de mioclonías, sobre todo predominaban en las extremidades superiores. La última vez que lo vieron bien, eran más o menos la 1 de la tarde después del almuerzo, y previamente en las últimas 2 semanas él estaba totalmente sintomático, todo iba pues como normal en su vida. Entonces, eso es un abordaje que normalmente le hago a los pacientes críticamente enfermos, que pues hasta ahora me ha parecido muy práctico y lo aplico con frecuencia. La vía aérea del paciente estaba permeable, aspiré unas escasas secreciones que tenía y apliqué una máscara de no reinhalación. Con eso la saturación mejoró a 90-92%, la expansión del tórax era simétrico con una frecuencia respiratoria normal y no tenía estigmas de trauma. No había hemorragia evidente, tenía pulso carotidio, sin embargo estaba hipoperfundido con un llenado capilar de 3-4 segundos. Las pupilas estaban midriáticas, eran poco reactivas a la luz y una escala de coma de Glasgow de 5/15 al momento del ingreso. En la exposición no había ninguna lesión adicional, las extremidades estaban frías y no encontré pues como ningún sitio de no punción que me hiciera pensar en que de pronto se inyectó alguna cosa o estaba consumiendo algún tipo de psicofármaco, sobre todo opioides. Los signos vitales ya cuando se obtuvieron, el paciente estaba monitorizado, tenía una presión arterial con tendencia a la baja, 90-54, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, con una respiratoria de 16 respiraciones por minuto, y la saturación de oxígeno era de 90% con la máscara de no reinhalación. Los gases mostraban una acidosis mixta con hiperlactatemia y tenía una glicemia de 70 miligramos sobre decilitro. Con esos hallazgos iniciales, estos paraclínicos, ordené un bolo de solución salina de 1000 cc y un bolito de dextrosa de 250 al 5%. Con poca respuesta, hablo de la poca respuesta con respecto sobre todo a las cifras tensionales. Se ordenó una tomografía de cráneo, sin embargo, cuando lo llevaba a la tomografía me regresé porque la presión seguía hacia la baja y la saturación cayó bastante. Porque tomé esa decisión de llevarlo a una tomografía sin asegurar la vía aérea? Porque al principio el enfoque que tenía del paciente era como si estuviéramos en un estatus epiléptico que había yugulado ya pues llegando al hospital. En vista de que tuve que regresar pues para intubarlo, utilicé 30 microgramos de adrenalina, se hizo una secuencia rápida de intubación sin problemas, con una ventilación protectora y la saturación mejoró a 97%, el paciente se ventilaba sin problema. Sin embargo, seguía hipotenso, por lo que indiqué norepinefrina, 1 microgramo kilo para una media de 65 milímetros de mercurio y ordené el paso de un catéter venoso central en vista pues, de que requeríamos, además del soporte vasopresor, hacer pues como vigilancia hemodinámica y muy probablemente íbamos a utilizar múltiples medicamentos. En el resto de paraclínicos, el electrocardiograma era un ritmo sinusal sin nada adicional, tenía una leucocitosis sin anemia ni trombocitopenia, con elevación de azoados y sin alteraciones hidroelectrolíticas, era realmente una elevación muy discreta, la creatinina inicialmente estaba en 1,3, 1,4,
transaminasas elevadas sin colestasis más como un patrón hipóxico isquémico, también una creatinquinasa total elevada, pero no superaba el rango de 1000, no estaba coagulopático y pues estaban pendientes los tóxicos en orina. La radiografía luego de la intubación y la tomografía de cráneo simple eran normales ya cuando el paciente estaba más estable con la norepinefrina y con la ventilación mecánica. La familiar ingresa, pues, en vista de que no teníamos un diagnóstico claro y nos llamaba mucho la atención que el paciente tuviera el compromiso ventilatorio, un compromiso neurológico tan importante y además un compromiso hemodinámico por la parte cardiovascular estaba tan comprometida. ¿Qué pasaba con este paciente? Era muy raro que un estatus, o es muy raro que un estatus ponga en estas condiciones a un paciente, y un paciente que venía previamente sano, lo único que nos quedaba era buscar intoxicación. La señora viene después y nos dice que efectivamente encontraron 10 blister de fenobarbital vacíos en la casa, se tomó alrededor de 12 gramos de fenobarbital en el contexto de un coma barbitúrico, se comentó en la UCI, fue aceptado y se discutió el inicio de bicarbonato y carbón activado, que posteriormente se iniciaría en la UCI con todo el grupo de toxicología. Para el acceso venoso, antes de llevarlo a la UCI me llamaron que ya estaba listo el paciente, pues para poderlo invadir. Decidí por la condición pues, del paciente, era un paciente delgado, realmente muy delgado, un acceso subclavio, tenía un yugular acá en la parte derecha y pues, dije, no, pues va a ser muy fácil este subclavio, vamos a hacerlo con el subclavio. Y empecé inicialmente con 3 punciones, cambiando la posición del paciente, cambiando el sitio de punción. No logré acceder a la vena subclavia. Hice otras 2 punciones más sin lograrlo, por lo que recibí pues, apoyo del docente y se hicieron otras 3 punciones. En total, 8 punciones en el lado derecho y no tuvimos éxito. Por eso decidimos lavar el lado contralateral, el subclavio izquierdo. Hice 2 punciones también. No lograba llegar a la vena subclavia. El profe hizo 2 punciones y se logró canalizar entonces la vena subclavia. Se obtiene el acceso, estaba permeable, sin problemas. Sin embargo, unos minutos después, más o menos 5 o 10 minutos después, el paciente empieza con asimetría del tórax y con una caída de la saturación importante, a pesar de que venía con una ventilación normal, estaba totalmente acoplado a la ventilación. El paciente estaba estable, lo pongo entre comillas, pues porque igual lo tenía con soporte vasopresor. Ordené una RX de tórax de control porque pues sospechaba un neumotórax. Esta es la placa del paciente. Vemos todo el pulmón izquierdo totalmente aireado y sin problemas. Sin embargo, hay una disminución importante en el tamaño del pulmón derecho. Y esto que vemos acá en la parte superior, voy a poner el puntero, que vemos en la parte superior es un neumo que describen como del 10%. Sin embargo, como era un paciente con ventilación mecánica, se llama el grupo de cirugía general para que apliquen una sonda a tórax. Entonces, con este caso vamos a hablar de un poco sobre las complicaciones mecánicas en el acceso venoso central y vamos a tocar otras 2 puntualidades en las que vamos a discutir al final. Entonces, el doctor Werner Forsman fue un médico alemán. Él es importante porque además de que tiene un Nobel en medicina, fue la primera persona que se canalizó como tal un acceso venoso central hasta llegar al corazón derecho. Esto es importante porque el Marcunito en ese momento pues no estaba permitido, de hecho fue en contra pues como de todos sus jefes, y con la ayuda de una enfermera se insertó un catéter ureteral. Luego fue al fluoroscopio, rayos X, y guiado por radiografía lo llevó hasta el atrio. Entonces, muy importante pues eso con este médico. Es importante porque es una habilidad básica aplicable en varios campos médicos, desde la medicina de urgencia, la anestesia, la cirugía, por mencionar algunos. Sin embargo, es ampliamente usado en urgencias y pues vemos que últimamente somos los encargados casi siempre de hacer estos accesos. Más o menos en Estados Unidos, por estadísticas de allá, se ponen 3 millones de catéteres venosos centrales cada año, y el problema es que las complicaciones pues acarrean elevados costos porque pueden ser muy leves hasta muy fatales o que requieran otras intervenciones. Todas estas complicaciones se derivan de varios factores, del entrenamiento de la persona, de las variaciones anatómicas que están descritas casi en un 30% de los pacientes, y de otras condiciones externas como por ejemplo la obesidad o el mismo entorno. Es muy diferente pasar un catéter en un paciente estable, en un ambiente controlado, un paciente que está muy chocado, en paro,
o en preparo y estamos en un servicio de urgencias. Entonces, dependiendo los sitios en general, los accesos centrales que se pueden acceder son la yugular, la subclavia y la femoral. Y todo eso se va a buscar dependiendo un equilibrio que se va a trazar entre el riesgo de infección, de trombosis o la lesión mecánica. Cuando usted tiene todo este equilibrio, usted dice, entonces necesito este tipo de catéter central, va a ser de este tamaño, lo voy a aplicar en este lugar y vamos a usar esta técnica buscando que reducir todas esas complicaciones derivadas. Desde el 2001, la Sociedad Americana de Medicina de Emergencias ha venido recomendando el uso de ultrasonografía porque está demostrado que mejora los resultados desde estudios aleatorizados prospectivos que se vienen realizando desde ese momento. Y es muy importante entonces en pro de que las complicaciones se disminuyan, tanto con técnica convencional, que para efectos del resto de la charla va a ser la que está dirigida por la localización anatómica, o la guiada por ecografía, se necesitan que hayan estándares de educación, que haya un entrenamiento continuo y sobre todo la simulación. Y pongo esta foto acá en agradecimiento al doctor Juan Manuel, que a pesar desde que del 2001 está claramente establecido que la ecografía es un beneficio, pues trabajó arduamente para que tuviéramos este simulador que ya está disponible para cuando los residentes lo quieran utilizar. Las indicaciones entonces en general las conocemos, hay que partir de que no se pueda tener un acceso periférico, pues eso sería una indicación para un acceso central. La reanimación volumétrica, fármacos especiales, sobre todo aquellos que tienen alta osmolaridad, disculpen un segundo, tienen alta osmolaridad, o por ejemplo los inotrópicos y los vasopresores, como era el caso de nuestro paciente, nutrición parenteral, monitorización hemodinámica invasiva, terapia de reemplazo renal y estimulación eléctrica transvenosa cuando se va a poner un marcapasos. Son como las indicaciones en general que tenemos para eso. Y hay otras contraindicaciones, donde están la trombosis, la coagulopatía, el déficit importante de plaquetas, que incluso haya una endocarditis del lado derecho o un tumor ahí que impida el adecuado uso del catéter. Son contraindicaciones que casi siempre se toman como absolutas, mientras que hay unas relativas como la anticoagulación, donde uno la pudiera revertir, cosa que se pudiera hacer, por ejemplo, con la trombocitopenia. De forma rápida, no me voy a detener mucho en la técnica porque el doctor Coronado, creo que el año anterior nos hizo una charla con una explicación muy puntual de esto. Tenemos tres accesos desde el punto de vista convencional para acceder a la vena yugular. Un acceso anterior, como lo vemos acá en la parte anterior del esternocleidomastoideo, más o menos en la línea media. Un acceso medial que se ubica en el ápex entre los dos brazos del esternocleidomastoideo, y uno posterior en el brazo posterior hacia la región del tercio medio del esternocleidomastoideo. Tenemos un acceso subclavio, la técnica típica que es infraclavicular, más o menos en la escotadura de la clavícula, y hay otras dos variaciones que uno pudiera hacer. Una es a 3 centímetros de la articulación esternocondral, o uno pudiera hacer entre los dos tercios medios con el tercio distal, dos traveses de dedo también para ingresar un poco más distal. Esto son variaciones que uno pudiera hacer. Y una supraclavicular, estamos hablando de técnica convencional, ¿cierto? Donde se hace a más o menos 3 centímetros luego de la articulación condrocostal supraclavicular. Y tenemos la femoral, que el límite superior es el ligamento inguinal. Uno debería palpar en todo el procedimiento el pulso de la arteria femoral, y hacia la parte medial, más o menos 1 centímetro de esta, vamos a encontrar la vena. Y tenemos las técnicas ecográficas, la que más utilizamos, que es a nivel yugular. Acá tenemos la carótida y acá la yugular interna, y esto que es un corte transversal, pero a nivel del triángulo femoral, donde tenemos la arteria femoral y medial a ella la vena femoral. ¿Qué complicaciones tenemos? En general, la vena yugular, lo que habla sobre todo, digamos, el análisis más grande, que es un metaanálisis de Cochrane en el 2012, no encontró diferencias en términos de infección, trombosis, estenosis. Cuando se aborda la vena subclavia en la literatura, en general tiene menos infecciones de múltiples estudios prospectivos. Cuando lo comparan contra yugular, incluso tienen menos complicaciones e infecciones que la yugular. Y cuando lo comparan con femoral, también tiene más, pero es incluso más acentuado el resultado. La vena femoral en general tiene más tasa de infección
y de trombosis. ¿Qué otras complicaciones o en qué grupos se ven más complicaciones? En los pacientes obesos, en las mujeres o cuando tienen un catéter por más de 4 días. Y lo mismo, con respecto a la ultrasonografía, es el acceso más seguro, sobre todo cuando se usa en la parte yugular, todos con intervalos de confianza que son estadísticamente significativos y que están por debajo de la unidad. Y ya para entrar un poquito más en el tema que nos trae de las complicaciones, las mecánicas se dividen en muchas, ¿cierto? La principal o la que más se da en general es el hematoma y o hemorragia. Se pueden combinar el embolismo aéreo, neumotórax o hemotórax, que se presente una punción nerviosa arterial o que se genere una fístula, que haya un taponamiento pericárdico, malposición o guía retenida, lo que se conoce como embolización de la guía, o que el paciente presente una arritmia, que puede ser transitoria o que puede ser sostenida. Y cuando se hablan de complicaciones graves en general, que es como la clasificación que le dan en los estudios para definir quién hizo una complicación grave o quién no la hizo, hablan de hemorragias grado 3 o 4, o sea que requieren hemoderivados o alguna intervención quirúrgica, intervenciones quirúrgicas en general. Los pacientes que presentan neumotórax se consideran una complicación mecánica grave, la lesión nerviosa o la arritmia, pero que son persistentes y que comprometen desde el punto de vista mórbido o desde el punto de vista de mortalidad a los pacientes. Entonces, las complicaciones en general mecánicas en la literatura están descritas en un 19%. La mayor o la que más se presenta es el neumotórax, sobre todo cuando se comparan accesos subclavios versus accesos yugulares. O sea, es mucho más común que usted tenga un compromiso por neumotoras en los accesos subclavios. A más punciones, hay mayor riesgo de neumotoras, como en la literatura en general. Ya vamos a ver qué dicen algunos estudios retrospectivos y prospectivos que traje. La hemorragia del hematoma es la más común, con hasta un 10%, y eso depende del sitio donde se evalúe, pues como las tasas de incidencia, y es mucho más frecuente que el paciente sangre cuando se hace un acceso femoral a cuando se hace yugular o subclavio. Ojo con los pacientes coagulopáticos y trombocitopénicos, por obvias razones van a sangrar más, y la lesión nerviosa y la arritmia pues están relacionadas con morbimortalidad importante. Voy a empezar con este estudio, es un estudio retrospectivo que se realizó en un hospital de Turquía. Si bien acabo de mencionar una serie de complicaciones que son comunes y son usuales desde el punto de vista mecánico, hay unas que son inusuales pero que son muy graves. Esto fue una evaluación de historias de más o menos un año. Se incluyeron 236 pacientes con un total de 9 complicaciones para un 3.8% de total de la muestra. Las indicaciones normales eran hemodiálisis, uso de líquidos, quimioterapia o monitorización, y se utilizaron generalmente catéteres no tunelizados, que son los que normalmente utilizamos en los servicios de urgencia. Y solamente en un 15% los pacientes tenían un catéter tunelizado. La guía anatómica se utilizó en la mayor cantidad de los casos, sin embargo la diferencia era 5%, y casi todos los pacientes fueron intervenidos en situaciones de emergencia, o estaban en paro cardiorrespiratorio o tenían un choque profundo. Acá es una de las primeras complicaciones que nos muestran. Realmente es muy inusual. Ellos en la discusión reportan que esto es menor incluso al 5%, y aunque yo sé que nos ha pasado y lo vemos con frecuencia, pues se considera en la literatura mundial como muy inusual. Tenemos acá un paciente que tuvo un acceso subclavio, ¿cierto? Y la guía no tomó el camino correcto hacia el corazón, sino que sube por la vena yugular y queda pues allá cerca al bulbo yugular. Esto en la discusión ellos comentan que afortunadamente este paciente no tuvo ningún tipo de complicación. Otras complicaciones comunes es que se tenga un acceso arterial o que se tenga una falsa ruta. En la imagen superior vemos un paciente que tomaron un acceso yugular, pero no fue sobre la vena, sino sobre la arteria carótida, y llegaron al callado aórtico pues, con una complicación fatal para este paciente. Y en la parte inferior tenemos una imagen de un paciente con un acceso yugular izquierdo que transgredió totalmente la vena innominada y siguió hasta el conducto torácico, y acá vemos pues este contenido lechoso que era el drenaje que se obtuvo de este paciente. Este paciente fue intervenido y finalmente pues logró recuperarse. Luego seguimos con este estudio, que es un estudio retrospectivo, incluyó 2 hospitales universitarios en Estados Unidos. Acá los pacientes eran mayores de 18 años, y es un estudio que es relativamente reciente, fue publicado el año pasado, y querían evaluar cómo, dependiendo del sitio de inserción,
había mayor riesgo de complicaciones o no. Excluyeron a los pacientes con PIC que fueron intervenidos por radiología intervencionista, que tenían catéteres tunelizados o que tenían un cambio por guía, o sea, en el sitio iban a hacer un cambio porque el catéter tenía mucho tiempo, metían la guía, sacaban el viejo y metían uno nuevo, esos pacientes eran excluidos. Incluyeron un número importante de pacientes, 1.179 pacientes, y encontraron 73 complicaciones, un poco mayor al estudio de Turquía, que fue pues, con menos cantidad de pacientes, 5.9% para esta población. El mayor sitio de aplicación era la vena yugular, en general es el sitio preferido en los estudios y cuando uno lee la literatura en general, y las complicaciones tardías, por mencionarlas, más comunes son pues, las trombosis y sobre todo la infección. Acá ya para meternos como tal a la parte de las complicaciones mecánicas, quería que notaran cómo las complicaciones eran mucho mayor cuando se hacían en el acceso subclavio, ¿cierto? Seguido del acceso yugular interno y de la femoral. Cuando evaluaron puntualmente las complicaciones, predominaba el neumotoras obviamente en el grupo de los accesos subclavios y como la mayoría de los neumotoras fueron la gran cantidad de complicaciones mecánicas, pues también en los accesos subclavios eran la mayoría de complicaciones mecánicas. Vemos acá llamativamente cómo las complicaciones tardías como la trombosis y la infección se dieron más en la parte yugular. Ellos en la discusión mencionan que pudiera ser por la técnica que se utilizó y como por ejemplo la lesión arterial era mucho más importante cuando se tenía un abordaje femoral, pero en general las tasas de complicaciones mecánicas en la parte femoral y en la parte subclavia eran menos de la mitad de lo que se producía en la parte mecánica. Y algo que ellos hicieron que fue un análisis univariado para comparar si había más complicaciones mecánicas independiente del sitio, más lesión arterial o más neumotoras, que son como las principales y las que más me interesaba mencionar, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Les propongo entonces después este estudio, que es un estudio multicéntrico retrospectivo, incluyó muchos más centros, esto fue realizado en Suecia, y mucho más cantidad de pacientes, eran casi 11.000 pacientes, pues, o 11.000 inserciones, pues porque claro que en algunos pacientes se volvían a incluir, se tenían que volver a ser intervenidos, y en total tuvieron 118 complicaciones para un 1.1%, muy por debajo de los porcentajes que mencionaba antes. Los pacientes eran mayores de 16 años y se incluyeron todos aquellos que tuvieran lesiones en las primeras 72 horas. Nuevamente, indicaciones más frecuentes, reanimación volumétrica y menos frecuente, pues para poner un catéter para la monitorización. Pues ¿por qué? Porque esto es un estudio reciente y ya tenemos pues como otros métodos de monitorizar, sobre todo pues, los guiados por ecografía. La hemorragia se presenta en un 8% de los casos, el neumotórax en un 0.2%, la lesión nerviosa transitoria en un 0.06% y la rinotulimitada en un 0.05%. Las complicaciones graves, la principal fue el neumotórax, que fue casi el 80% de la población estudiada. La localización, nuevamente la preferida es la yugular, ¿cierto? Seguida del acceso subclavio y finalmente el femoral. Algo importante que ellos tuvieron en cuenta y lo reportaron fue cuál era el porcentaje de coagulopatía. Vemos que los pacientes que eran accedidos por la parte femoral eran los que se encontraban más coagulopáticos, mirando como las razones de esto, pues porque es un sitio compresible que en caso de que el paciente sangre en una situación de emergencia y se tenga que acceder por ahí, pues es más fácil de acceder tanto para la compresión externa como si tienen que hacer alguna intervención, pues es más fácil acceder de forma quirúrgica. Y algo muy importante en este estudio es que ya incluyen los procedimientos guiados por ecografía y encontramos como en el 75% de los casos del acceso yugular utilizaron ecografía, ¿cierto? En comparación con el estudio que les mostraba inicialmente, donde predominaba la técnica convencional, 37% de los casos en la subclavia y 80% en la femoral. Entonces vemos como en la subclavia hay como todavía cierto temor a utilizar las guías ecográficas. Con respecto al número de punciones, vemos cómo una sola punción en general era lo que más se presentaba, pero a medida que aumentan las punciones en sitio, por ejemplo, como el acceso subclavio, se ve que cada vez se requieren más punciones. O sea, cuando no se obtiene en el primer intento, hasta un 14% requiere 2 intentos, luego 3, luego 4 y más de 4 hasta un 1.2% de los pacientes. ¿Qué encontraron ellos? De forma general, el hematoma, nuevamente, es mucho más importante en los accesos yugulares, el neumotórax, mucho más relevante en los accesos subclavios,
y las lesiones de nervios o las arritmias en general se comportaron muy similares en ambos grupos. Y traje este estudio porque ellos hicieron un análisis multivariado y encontraron cosas muy importantes. Lo primero es que para que un paciente presente sangrado grado 3, grado 2 a grado 4, la coagulopatía se comporta pues como un factor de riesgo que fue estadísticamente significativo. Lo mismo, el número de punciones que requiera el paciente o pues cuando usted punciona una arteria, hay mucho más riesgo de que usted presente un sangrado con choque. Y el neumotórax cuando usted utiliza el acceso subclavio. Es estadísticamente significativo que usted tenga más riesgo de puncionar el pulmón por este acceso. Lo que llamativamente no encontraron es que el número de punciones, si bien la tendencia era que generara más problemas, el intervalo de confianza no era estadísticamente significativo. Y para traer algo local, esto es un estudio prospectivo de el Hospital San José de Bogotá, donde hicieron un estudio en dos tiempos, una cohorte no expuesta que para términos del estudio era la forma convencional, o sea, el acceso anatómico entre 2002 y 2013, y una cohorte expuesta que eran los pacientes a los que se les hacía ultrasonografía. La meta de este estudio era comparar cuáles eran las complicaciones mecánicas de los pacientes que tenían acceso venoso central convencional versus ecografía. Ya está demostrado, como lo mencionaba antes, por muchos estudios de afuera, que la ecografía es superior en muchos sentidos al acceso convencional, pero entonces, ¿qué teníamos en nuestro país? Acá eran pacientes mayores de 15 años que necesitaban catéter venoso central y excluyeron a todos los pacientes que tuvieran un catéter venoso central por otra especialidad o residentes de otra especialidad diferentes a medicina de urgencias. Cabe aclarar que todos estos pacientes fueron intervenidos por residentes en medicina de urgencias, obviamente que estaban vigilados pues por residentes senior cuando eran de segundo o de primer año o por el docente. Algo muy importante es que ellos tuvieron un entrenamiento teórico práctico de 12 horas con un certificado que se les entregaba siempre y cuando cumplieran 50 procedimientos. Incluyeron 78 pacientes, eran muy equilibrados los grupos y tuvieron un total de 9 complicaciones, 12% muy superior a las tasas que les mostraba en la literatura de afuera. 88% de las complicaciones que se presentaron cuando se utilizaron técnicas convencionales. En esta tabla lo que quiero mostrar es cómo a medida que se utiliza una técnica convencional, es muy probable que usted tenga que utilizar mucho más funciones, 18%, pues 18 pacientes en una sola función, 9 pacientes en 2, 4 en 3, etcétera, etcétera, mientras que la mayoría de los pacientes por técnica ecoguiada se realizaron en el primer intento y solamente 3 pacientes en el segundo intento y acá no hay pacientes, sin embargo pues no hay registro en 5 pacientes, entonces no sabemos qué fue lo que pasó ahí, porque el residente no puso las funciones, además que le pegó 9 como yo al paciente, ¿cierto? Y algo muy importante es que cuando comparan las complicaciones como embolización neumotoras, acá estamos hablando de embolización de la línea de la guía neumotoras o punción arterial, no se presentó ninguna complicación de tipo mecánico cuando era ecoguiada. Y el tiempo en minutos fue 10 minutos inferior en, en los residentes que utilizaron ecografía. Entonces es un estudio que nos muestra que definitivamente la ecografía debería ser pues, siempre como nuestra primera elección para acceder a un paciente. Y quise traer este estudio con respecto al acceso guiado por ecografía subclavio, porque pues si bien desde primer año lo han mencionado, y por ejemplo el doctor Diego Patiño era uno de los que lo aplicaba, pues hasta ahora el doctor Juan Manuel es el que nuevamente lo está retomando y casi no se nos enseña este acceso en el transcurso de la residencia. Quise traer esta revisión narrativa simplemente para mencionar cómo las tasas de éxito en diferentes estudios prospectivos, estos 3 que les menciono acá, tanto la tasa de éxito por ultrasonido comparada con referencia anatómica es superior, ¿cierto? Y pues las tasas de complicaciones también, estadísticamente significativo. Entonces yo creo que es algo que ya teniendo el simulador pudiéramos tratar de coger una curva en este grupo de pacientes. Solo para mencionar algo de las complicaciones mecánicas, vamos a hablar sobre la segunda víctima. Tiene la segunda víctima, de qué se trata esto, y vamos a mencionar primero como una especie de introducción. A mayor especialización y mayor complejidad, los hospitales económica como a las condiciones no económicas, sobre todo
a la parte afectiva de los que se ven involucrados en esto, pero es mucho más complejo a nivel individual. No sabemos qué está pasando por la cabeza de una persona que genera un evento adverso en un paciente y que puede tener complicaciones graves, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto de los eventos adversos? Que a veces tienen mucha repercusión mediática, mucha repercusión emocional, tanto en la familia, en el paciente, como en el personal sanitario, y pues por supuesto una repercusión que puede ser incluso judicial. 10 de cada 100 personas en el ámbito sanitario sufren un evento adverso. Acá me estoy refiriendo como tal al personal que está haciendo el procedimiento, administrando el medicamento, o porque tenían un paciente y presentó una infección, ¿cierto? Las tasas en general son del 16 al 25% en la población general de presentar un evento adverso, pero hasta el 50% pueden ser fácilmente evitables. Los medicamentos son la principal causa de eventos adversos y las infecciones lo siguen en un 14%. 75% de las personas que presentan un evento adverso van a tener realmente una condición que es leve y que va a ser perfectamente corregible. Y cuando interrogan a las personas en general, estos son datos europeos, cuando les preguntaron, venga, ¿usted qué le da más miedo? Que le pase algo en un hospital, le hagan algo que no es, o montarse en un avión, el 15% le da más miedo tener un accidente dentro de un hospital. ¿Esto por qué es importante? El 15% del personal que usted tiene a cargo, por ejemplo, el doctor Vallejo que tiene 18 residentes a cargo, el 15% de nosotros en algún momento puede confrontar un evento adverso cada año. Esto genera ansiedad, puede generar síntomas afectivos, preocupación por el rendimiento y por la capacidad profesional. Las mujeres son más vulnerables, ellas presentan más tasas de frustración, flashbacks, dificultades para la concentración y tristeza. Y en los hombres, que la diferencia pues porcentual no es tampoco muy importante, pero estoy diciendo lo que hay en la literatura, presentan más ira, frustración e insatisfacción, incluso con altas tasas de cambio de especialidad o de lo que estaban haciendo. El evento adverso, cuando se mira en toda la literatura, cuando el evento adverso genera una segunda víctima, hay unas consecuencias que ya están establecidas y que están estudiadas. Entonces, cuando hay un evento adverso, el personal sanitario puede quedar traumatizado, el 50% será segunda víctima al menos una vez en su carrera, se genera estrés postraumático y burnout, y hay problemas importantes en la vida personal, incluso problemas de familia y problemas de pareja. Hay un incremento además en la probabilidad de que pasen nuevos incidentes, o sea, que se repita la conducta, y normalmente hay poca atención en apoyar de forma individual a las personas que se equivocan y de forma organizacional. La segunda víctima, entonces, es un problema muy grande y que se presenta con frecuencia, sobre todo en medios donde no hay como algo protocolizado. De lo que nos propone las diferentes, más que guías, son como artículos de revisión de este tema y de personas expertas en el manejo de la seguridad laboral. Ellos dan como un decálogo de qué deberíamos hacer con estos pacientes, ¿cierto? De lo primero que ellos recomiendan es que siempre se debe actuar con honestidad y transparencia. Esto es muy importante para quien realizó el procedimiento, pero también para quien lo está acompañando. Siempre se tiene que tratar de reparar el daño, ser honesto con la persona a la que se le realizó el daño y qué condiciones se van a tomar para evitarlo a futuro. Actuar de forma prudente, evitando juicios de valor y aportando datos. Contrastar la información antes de informar y buscar la opinión de expertos para hacer más comprensibles los hechos. Además, transmitir la noticia con objetividad sin buscar culpables. Siempre se debe lograr el máximo respeto por el profesional involucrado, evitar sensacionalismo buscando interlocutores especializados, no contribuir a crear estereotipos. Haz que los urgentólogos en general, no sé, son mochos y hacen neumotoras, ¿cierto? No generar ese tipo de estereotipos, y transmitir siempre que la institución y el personal, pues obviamente están en pro de generar un beneficio para el paciente. Garantizar además el derecho a la intimidad del paciente, pues porque cuando se filtra información de estos pacientes se está vulnerando el derecho a la intimidad. Ellos mencionaban cuando hay imágenes, no es que, mira, tuvo una perforación y se manda pues una imagen por algún tipo de medio que ya vamos a hablar de eso. Y eso tiene que ver con la seguridad de la información. ¿Qué es la seguridad de la información? Son un conjunto de medidas y, como ven en el enunciado, que lo pongo textual de la guía que lo tomé, que es una guía de atención primaria española, ellos mencionan que tiene que ser
un esfuerzo administrativo, organizacional, técnico, además legal y educativo para que usted proteja toda la información de salud de un paciente. ¿Por qué? Recordemos que la información de un paciente tiene tres principios: la confidencialidad, donde lo que estamos haciendo con el paciente solamente es de carácter profesional y de carácter médico, y para eso se usa la información. Integral es que no tenga un beneficio para ninguna de las partes, sobre todo para la parte médica, el uso de la información, y que esté disponible para la toma de decisiones en los pacientes y cuando se requiere, pues para ámbitos legales. La protección de datos personales es muy importante porque es toda aquella protección de información sensible sobre el estado de salud y la condición de un paciente. Esto se viene aplicando más desde el uso cada vez más universal de la historia clínica electrónica y la telemedicina, y el problema es que ahora hay mucha fuga de información por la era digital, ¿cierto? Ya tenemos dispositivos móviles donde manejamos todas las cosas que generan más problemas. Entonces, cuidado, que esto nos puede traer procesos legales tanto para la persona que riega la información como para el que está involucrado, pues porque si esto le llega a un familiar o a quien lo está defendiendo, en el caso de un abogado, pues se pueden presentar problemas. La ley 1581 de 2012 es la ley que rige en Colombia sobre la protección de datos en salud, para quien la quiera leer pues a profundidad y la quiera tener para algún tipo de estos eventos. Hay varias formas de pérdida de la seguridad de la información. La divulgación accidental, por ejemplo, usted le mandó la información por un correo a una persona y resulta que metió mal el correo y se lo mandó a otro. El empleado curioso, que es el que está mirando frecuentemente qué pasa con pacientes que no le atañen. Violación de los datos por parte de un trabajador, pues que se comenta, mira, pasó esto con este paciente, yo no estaba, pero mira lo que pasó, esta gente lo que hizo. O violación de datos por un externo, que es cuando una persona, sea médica o no médica, entra a una institución y roba datos directamente de la institución, o cuando es una intrusión de red del sistema, los hackers que se pueden meter a las instituciones y robar información. ¿Cuáles son las consecuencias del daño de la imagen, tanto para la persona como para la institución? Hay problemas legales, sanciones penales, económicas y administrativas que pueden ser muy graves, y otras ya con tintes políticos, gubernamentales o institucionales. ¿Qué hacer entonces para controlar y regular la seguridad de la información? Lo primero es establecer una cultura de seguridad. Hay que capacitar, o sea, educar a la gente sobre esto y usar protocolos establecidos donde la gente aprenda pues, que esto no se debe hacer. Controlar el acceso a la información, lo que se hizo, por ejemplo, al inicio de la pandemia con los pacientes COVID, que uno tenía que meter una clave para poder ver la historia. Protección contra dispositivos móviles, que los dispositivos no se puedan usar con fines, por ejemplo, de tomar imágenes, de difundir historia clínica, y el uso adecuado de Internet, dispositivos extraíbles y del correo electrónico, por ejemplo, con lo que mencionaba de una desviación que no era intencional, pero que finalmente terminó la historia de un paciente en otra persona. Entonces, ya para finalizar, quise hacer un autodebriefing de qué pasó con este paciente. El paciente estaba estable, tuve, digamos, tiempo para elegir una mejor opción. El paciente tenía ventilación mecánica invasiva, lo que hacía un poco más riesgoso la parte subclavia. No me sentía seguro con el ecógrafo de poli, además de mis capacidades técnicas, y por eso finalmente tomé el subclavio, pero muy probablemente un acceso yugular guiado por ecografía era la mejor opción en este paciente. Vuelvo y reitero, el ecógrafo estaba a la mano y no lo aproveché. Demostré pues por la literatura que revisé que definitivamente es el mejor método, sin contar que pues acá me estoy guiando a la parte del acceso vascular, pero también iba a ser un traslado peligroso del paciente cuando decidí llevarlo sin asegurar la vía aérea con ese Glasgow tan bajo al tomógrafo, aunque estaba pensando pues en una condición diferente, que era un estatus epiléptico. Se realizaron un número peligroso de intentos. Lo que recomienda la literatura en general es que uno, después de 3 intentos, debería, obviamente cambiando la técnica, cambiando la posición del paciente y una serie de factores, debiera buscar otro acceso. Sin embargo, en ese momento tenía bastantes sentimientos encontrados, tenía rabia porque no lograba acceder a esa vena subclavia en un paciente tan delgado, y yo no entendía por qué no era capaz. Muy probablemente tenía una condición anatómica que lo impedía. Pues obviamente la frustración empezó a ganar en vista del número de repeticiones y la insatisfacción de no poder pues, cumplir con el objetivo. Obviamente pues en un catéter subclavio con todas las condiciones que ya mencioné, y algo que me faltó fue la falta de seguridad para cuestionar a quien en ese momento estaba al mando, pues porque hubiera podido
sugerir en algún momento cambiar como al ecógrafo, y me faltó eso, pero ya habíamos hablado pues eso como en alguna charla anterior sobre la comunicación en los equipos pues de trauma. Para concluir entonces, las intervenciones de tipo invasivo o cualquier intervención que pueda generar eventos adversos son frecuentes en la práctica médica del urgentólogo. Entonces, digamos que hay que tener acá dos cosas puntuales en mente, y es siempre tener unos conocimientos teóricos y prácticos de lo que se va a hacer, ¿cierto? Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones al momento de acceder a los pacientes, pero también tener unos umbrales más altos de frustración y de manejo de la información para evitar todo lo de la segunda víctima, porque muy probablemente vamos a estar muy expuestos a ellos. Obviamente no están exentos de complicaciones, tenemos que tener en cuenta que la gente se puede complicar y que a veces por más cosas que hagamos no lo vamos a evitar. Siempre detenerse, analizar falencias, reorientarse y pedir ayuda. Estoy hablando en el momento del procedimiento, pero también a posteriori, si esto nos está generando algún problema de tipo emocional o profesional. La cultura de la seguridad de la información es algo que tenemos que educar más a las personas para evitar con esto la segunda víctima, que solamente es uno de las cosas puntuales que puede generar una segunda víctima. Y pues tenemos que buscar estándares de educación, entrenamiento y simulación en todos los aspectos, en las condiciones o en las capacidades técnicas y en las capacidades no técnicas. Muchas gracias, eso era lo que les quería compartir.